en la segunda carta a los Corintios. Y en esta segunda carta a los Corintios empezamos el sábado pasado el capítulo número 1. Y nos quedamos en el verso 10. Ahora vamos a iniciar entonces el estudio a partir del verso 11. Pero quisiéramos recordar un tanto acerca del estudio anterior. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo debido a que tenía una oposición dentro de la iglesia. En la iglesia de Corinto había oposición de un grupo pequeño que no estaba de acuerdo con el apostolado de Pablo y también con la predicación de Pablo, es decir, el mensaje del evangelio para ellos no era legítimo, el apóstol, ni Pablo era un apóstol legítimo. Por lo tanto, Pablo tiene que escribir esta carta como defensa del evangelio, es decir, defendiendo el evangelio. También en la segunda carta como que agarra mayor oposición porque la carta precisamente es una defensa del ministerio de Pablo y de su predicación. Casi que en toda la carta se ve esta defensa. Y esto pues llevó a que el ministerio de Pablo se pusiera en duda. Más sin embargo, el apóstol Pablo a través de cada capítulo va a dar una defensa, ¿no?, de lo que es el ministerio de él. Y luego vimos que los creyentes somos atribulados, o sea, la iglesia en sí es atribulada, los creyentes individualmente somos atribulados por diversas circunstancias de la vida. Y la pregunta que podemos hacer, ¿es la decisión de Dios? Muchas veces sí, es la decisión de Dios. Porque a veces sufrimos por los mismos inconversos, ¿verdad? Pero Dios deja que suframos, pues la mayoría de veces sí deja que suframos. ¿Por qué? Bueno, una de las cuestiones por las cuales sufrimos es porque necesitamos madurar en nuestra fe, necesitamos crecer. Si no hay tribulación, pues estamos independientes de Dios. Pero cuando somos atribulados, estamos dependiendo de Dios. Y cada uno de los creyentes, a través del pasar de la vida, muchas veces tenemos problemas, enfermedades, dificultades, cosas que nos ponen en aflicción. Y el propósito de Dios es crecer en la fe. Y por otro lado, los que tenemos ministerios, ¿por qué somos atribulados? Para que no dependamos de nosotros mismos, sino que aprendamos a depender de Dios. Muchas veces los ministerios son usados y los podemos ver en los medios de comunicación, en el internet, y los podemos ver en todo el mundo, como los ministerios no son ministerios espirituales, sino más ministerios carnales. Y esos ministerios carnales es lo que Dios no está de acuerdo. Entonces Dios quiere que los creyentes aprendamos a depender en todo por Él. Por ejemplo, en la predicación de la palabra, que sea en dependencia del Señor y del Espíritu. Claro, nosotros como creyentes estudiamos la palabra, es más, dedicamos mucho tiempo al estudio de la palabra para poder entenderla, pero Dios quiere que dependamos de Él en todo esto, ¿verdad? Él nos va a dar la sabiduría y nos va a ayudar a que entendamos, ¿verdad?, cómo depender de Él. Ahora, los ministerios que Pablo pues tenía con todos sus seguidores fueron ministerios probados. Y probados quizás no tanto como hoy en día, los
¿verdad? Por ejemplo, en este país se puede predicar libremente. Y si acaso alguien está en contra del ministerio, pues si acaso lo que hacen es hablar de la iglesia, hablar de los predicadores, pero en el tiempo de Pablo no. Pablo tuvo que padecer azotes, tuvo que padecer persecución. Bueno, dice que en cierta ocasión le dieron 40 varazos menos uno, ¿verdad? Es decir, que con una vara lo golpearon, lo apedrearon. Y entonces, hoy en día, si acaso lo que pueden hacer es hablar. Nosotros, cuando quisimos abrir un ministerio allá en Cesoris, en el caserío, el llano de la Mase, empezamos con el evangelismo en todo aquel caserío. Pero tuvimos oposición. Y oposición no de los inconversos, sino oposición de otras iglesias. Nosotros pasábamos evangelizando casa por casa, detrás de nosotros iban ellos predicando que no nos creyeran, que estábamos predicando falsa doctrina, que nuestro ministerio no era un ministerio de Dios, y todo eso, ¿verdad? Pues realmente la gente se escuchaba y después no querían recibirnos a nosotros. Ahora entonces, y fíjense bien que las iglesias que se oponen al ministerio genuino dado por Dios van a tener su recompensa, porque estas iglesias se opusieron. Ellos no evangelizaban y después que nosotros evangelizábamos se dieron a la tarea de andar en las casas. Pero bien, entonces lo bueno fue que se predicó la palabra, la sana doctrina, y la semilla pues de alguna manera fue sembrada y todos los resultados son de Dios. Y fíjense bien lo más quizás lo más bueno de todo este ministerio allá en el llano de la Mase es que los hermanos por los cuales fuimos no estuvieron tan dedicados de lleno a que nosotros fuéramos allá. Y ellos dijeron, bueno, les vamos a buscar una casa ahí de un hermano que fue creyente y que pues allí nos pueden dar permiso para predicar el evangelio, pero el hermano ya no es creyente. Y resulta que el hermano que ya no era creyente, según ellos, ahora es el único que ha quedado, ¿verdad? Quedó con su familia. Entonces, la semilla ahí quedó sembrada, ¿verdad? Ahora entonces, y dice el apóstol Pablo, somos atribulados para que nosotros también en nuestras tribulaciones dependamos de Dios y para que Dios nos consuele en nuestras tribulaciones. Y de la misma forma que somos consolados nosotros, también podamos consolar a otros. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de esto? Alguien que no ha padecido algo, alguien que no ha estado enfermo, grave, en situaciones difíciles, no tiene la capacidad para llegar y decirle, bueno, hermano, yo lo entiendo, pero alguien que ha estado enfermo igual de la misma manera puede entender mejor. Alguien que nunca se le ha muerto un familiar no puede entender cuando se le muere la familia a uno, ¿verdad? A otra persona. Ahora sí entiende cómo consolar porque ha entendido las mismas circunstancias que tuvo que pasar el otro. Ahora entonces, el apóstol viene y él dice, bueno, tenemos un Dios de consolación, un Dios que nos consuela. Ahora, en ese contexto, nos quedamos, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos consuela, un Dios que nos puede librar de las circunstancias, un Dios que tiene promesas para los creyentes.
Y en el versículo 11 dice, nos quedamos en el versículo 10, ahora vamos al versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, el apóstol Pablo dice que los corintios estaban cooperando en la oración. Ahora, qué importante esto de la oración, ¿verdad? Es decir, necesitamos todos ser creyentes de oración. Y bueno, el apóstol Pablo siempre pedía en todas sus cartas, que si vamos revisando carta por carta, el apóstol Pablo pedía que oraran por él y que oraran para que se abrieran puertas para el evangelio. En la carta a los Efesios, él pedía en oración que se abrieran puertas para predicar el evangelio. En otras cartas, en la carta a los Romanos, él pedía que oraran por él para que ser libertado de los opositores, de los que estaban persiguiendo. Él pedía que oraran por él. Ahora entonces, y el apóstol Pablo mismo oraba por una enfermedad que él tenía. Ahora bien, entonces significa que la oración es fundamental dentro de la vida de la iglesia. Y yo siempre he dicho que iglesia que no ora, iglesia que no evangeliza, iglesia que se muere. Ahora entonces, aquí dice que los corintios estaban cooperando a favor nuestro, dice, con la oración, es decir, que la iglesia se había dedicado a orar por ellos. De alguna manera, había muchos creyentes en la iglesia de Corinto que eran gente de oración, que estaban orando por el apóstol, por su ministerio. Y es importante, hermanos, orar por los ministerios. Fíjense bien, por los que predicamos hay que orar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar un mensaje y tiene que ser correcto. Y para que Dios nos ilumine, nos dé de su gracia a través de entender su palabra y de poder ministrarla a ustedes, para que esta palabra pueda ayudarles de tal manera que ustedes también puedan ser consolados aquí, como dice la palabra, de tal manera que puedan entender el evangelio, de tal manera que puedan entender cómo vivir la vida cristiana, de tal manera que las doctrinas estén claras en la mente. Ahora entonces, por eso necesitamos orar. Fíjense bien que él dice aquí que estos hermanos, a pesar de que había un grupo que estaban en contra, algunos se dedicaban en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias. Fíjense bien. Ahora, esta parte de este versículo, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, el apóstol pedía, oren por mí, voy a predicar el evangelio. Y Pablo salía casa por casa, y salía también a predicar en público, y salía, a predicar en las sinagogas, y a veces en casas de familia. Pero ¿cuál era el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que muchos creían al evangelio. Hermanos, debemos de dar gracias por los que se salvan. Sí, debemos de dar gracias por los que se salvan. ¿Por qué? Porque estos ya no van a ser condenados. Ahora entonces, la petición de Pablo es que en las oraciones lo llevaran a él y a su equipo misionero, para que cuando fueran predicando el evangelio penetrara en la vida de los inconversos, y que hubieran personas que creyeran el evangelio de Cristo y que se salvaran. Ahora, y muchos, por estos que se salvaban, había que dar gracias, ¿no? Muchos tenían que dar gracias. Gracias por la salvación de estos. Y es más, muchos
había que dar gracias porque eran sanados los enfermos, porque otros tenían ministerios y los ministerios eran eficaces, estaban siendo usados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, él dice, para que sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. Ahora, a nosotros por medio de muchos, es decir, hay testimonio de los creyentes que dicen, mire, yo no quería nada, no quería tener nada que ver con la predicación del Evangelio, ni nada que ver con los predicadores, pero un día el Señor me llamó y por la predicación de fulano yo creí, y entonces le doy gracias a Dios porque este varón me habló. Hay testimonio de mucha gente y por eso doy gracias. Ahora entonces, siempre se acuerdan ustedes, el hermano Pedro siempre daba gracias por su salvación y él contaba su testimonio y cómo había sido salvo. Dice que no le hacía caso al hermano Albanés ni al hermano Cipriano, iban a visitarlo y él salía a la carrera a trabajar, a la milpa. Y dice que un día le dijo el hermano Cipriano, ay papá, cuando venga Cristo y nos lleve a nosotros, me va a dar no sé qué, que usted se quede aquí solito. Porque nosotros vamos a dejarlo y usted va a ser condenado. Y esa palabra, dice, me llegó, me penetró en mi vida y entonces me quedé escuchando la palabra del Señor y confié en Cristo. Entonces, qué bueno, ¿no? Que haya personas que predican el Evangelio. El hermano Aníbal siempre aquí, todos los viernes, está pidiendo oren por el ministerio de evangelismo. El ministerio de evangelismo es un ministerio importante para que esa palabra predicada por ellos, por muy sencilla que sea entendida, creída y la gente sea salva, ¿verdad? Ahora entonces, qué importante, ¿no? La oración en medio de las circunstancias que vive la iglesia. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora el apóstol Pablo va a hablar de su conducta cuando fue a Corinto a predicar el Evangelio y cuando estuvo ministrando durante 18 meses esa iglesia. Había unos que lo acusaban que el apostolado de Pablo no era sincero. No era sincero, porque Pablo les había prometido, ¿sabes? Que una cosa tan sencilla, por que la gente entra en conflicto y se pone en amistad con otros, una cosa tan sencilla, Pablo le dice, les prometo ir a verlos. Pero el apóstol Pablo tuvo problemas de salud y no pudo ir. Entonces, y los falsos maestros o apóstoles que estaban dentro de la iglesia dijeron, ya ven que este hombre no es sincero, este hombre está mintiendo, dijo que iba a venir y no vino. Entonces él y su predicación es falsa y estaban poniendo en descrédito el apostolado y el mensaje de Pablo. Ahora por eso Pablo va a retomar aquí en este versículo 12, dice, ¿cuál es nuestra gloria? Pareciera jactancioso, ¿verdad? Pero hay cosas en las que podemos gloriarnos y hay cosas que no. Hay cosas jactanciosas, por ejemplo, decir, yo miren, tengo tantas iglesias porque yo las establecí, son mis iglesias. Bueno, no. Eso puede ser jactancioso, ¿verdad? Decir que uno es Dios obrando en el creyente y el Espíritu Santo convenciendo del pecado. Ahora, Pablo dice, ¿cuál es mi gloria? Bueno, el testimonio de nuestra conciencia
conciencia. Pablo estaba diciendo, mire, mi conciencia está limpia. No hay por qué me acusen. Mi conciencia está limpia. Y no me acusa de nada malo cuando estuve con ustedes. Y mi apostolado es legítimo. Dice que Pablo con sencillez se conducía ahí entre ellos. Es más, Pablo en esta iglesia precisamente no les agarró ni un 5 cuando estuvo con ellos ahí. Ni un 5, porque sabía que iban a haber problemas. Le contaba al hermano Jorge Montes que uno de los problemas al iniciarse la obra aquí en Chapetique fue que al principio se llenó de gente. El evangelio estaba siendo predicado, pero luego los hermanos deciden, vamos a recoger, vamos a hacer colecta de ofrenda. Y dice que la ofrenda ocurrió a muchos, ¿verdad? La ofrenda afectó la obra aquí en el principio porque muchos se fueron, porque se recogía ofrenda. Entonces, algo parecido, ahí en la iglesia de Corinto, ese es el problema que se daba, que los hermanitos todavía no habían crecido y madurado lo suficiente para que entendieran que dentro del ministerio los que predican deben de ser apoyados por la iglesia, ¿no? Pero Pablo entendió que allí no había suficiente madurez, eran carnales. Y él dice, bueno, no le voy a agarrar nada para poder vivir aquí. Voy a trabajar. Y él escribe acerca de eso. Ahora entonces, pero dice Pablo, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo cuando estuve entre ustedes no hablé más de lo que debía hablar, no prediqué con jactancia, como gloriándome de mi sabiduría, sino más bien con sencillez y sinceridad. Escribió un capítulo de los 2 capítulos del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Escribió él en el capítulo 1, capítulo 2, algunas cosas que podemos ver en las cuales se apoya el apóstol Pablo. Bueno, dice aquí en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo era la predicación de Pablo? La predicación de Pablo es la predicación de todos nosotros. Fíjense bien, Pablo dice que no fue con sabiduría humana a predicarle a nadie, sino más bien fue a predicar a Cristo crucificado. Y eso es lo que predicamos nosotros, el evangelio. Ahora, ¿podía entender la gente que Cristo fue crucificado? ¿Tenía algo de jactancioso eso? ¿De que Cristo fue crucificado? Para nada. ¿Que fue sepultado? ¿Tenía algo de jactancioso eso? Para nada. ¿Y que resucitó? Tampoco, porque esa era la obra de Dios. Ahora entonces, por eso Pablo dice, estuvimos con ustedes con sencillez, ¿verdad? No con palabras de sabiduría humana. O sea, en otras palabras, no estuvimos carnales con ustedes. ¿Cómo hubiera sido Pablo carnal allí en la iglesia de Corinto? Que Pablo se hubiera puesto a hacer precisamente lo que la iglesia hacía, lo que vimos en el capítulo 12 al 14. Cómo los hermanos se jactaban ahí, ¿verdad? Con hablar en lenguas, con tener dones espirituales, y aquello los llenaba de arrogancia y todo. No, pero Pablo dice, estuvimos con sencillez dentro de ustedes, no hablando palabras de sabiduría humana. Y ahora entonces, no con la gracia de Dios,
sino con la gracia de Dios. Bueno, eso era lo que Pablo predicaba, y de esa manera se movía entre ellos. Era un siervo humilde. Por eso a estos primeros capítulos del 1 al 5 de la segunda carta a los Corintios se le llama el ministerio piadoso. El ministerio piadoso. ¿Por qué? Porque Pablo no habla con arrogancia, sino que con humildad. Ahora, y dice, por la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora entonces, un ministerio que debía de ser aceptable porque no tenía nada de orgullo. Versículo 13. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Ahora, el apóstol Pablo dice, si nosotros fuéramos jactanciosos, lo que le escribiríamos no lo entendieran. Pero lo que le hemos escrito es para que lo entendáis, y espero que lo hayan entendido, o si no, algún día lo van a entender. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo, lo que nosotros hemos hecho con ustedes va con sinceridad, humildad y con conciencia limpia, de que nuestro ministerio no es para jactarnos, sino más bien para colaborar con el Señor y poder llevar este mensaje del Evangelio hacia ustedes, de tal manera que ustedes pudieran salvarse. Versículo: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahora aquí en este versículo Pablo está diciendo, está rescatando algo importante de la iglesia, y está diciendo, bueno, porque en parte han entendido, en parte han entendido. Ahora, el problema de ellos era que el grupo que había dentro de la iglesia estaba oponiéndose, ¿no? Pero muchos creyentes habían entendido. Y él dice, dice que Pablo y su equipo misionero esperaba que los creyentes entendieran que lo que ellos habían hecho dentro de la iglesia era lo más importante. Así como ver el resultado de la predicación del Evangelio, era también la gloria de los predicadores. Hermanos, fíjense bien que no hay mayor alegría que cuando uno predica y el Espíritu Santo usa la voz del predicador y la gente que salva. Se pone contento, está agradecido con el Señor por haber sido usado. Ahora entonces, no es el mensaje nuestro, sino es el mensaje de Dios, porque lo que predicamos nosotros es su palabra. ¿Y qué es lo que ha sido eficaz entonces? ¿Nuestra palabra o la palabra del Señor? Es la palabra del Señor. Ahora, y dice, el apóstol Pablo trae y a cuenta que pues si algo va a llenar de satisfacción para los corintios es que ellos hayan llegado a predicarles. Y la satisfacción de Pablo y su equipo misionero es que ellos hayan predicado y que toda esa gente se haya salvado y sea una iglesia establecida. Ahora, en el día, ¿cuándo va a ser eso? Para el día del Señor Jesús. Ahora entonces, qué tremendo, qué lástima, cuando el día que Cristo venga por segunda vez, en la segunda venida de Cristo, mucha gente que oyó el Evangelio todavía se quede aquí. Qué lástima, ¿no? Después de haber escuchado el Evangelio. Porque miren, hay mucha gente, no dice si
suficiente que a alguien le guste, hermano? No. Si la palabra de Dios a todo el mundo le gusta, ¿va? Y la gente dice, qué bonito, ¿va? ¿Cómo habló el predicador? ¿Va? Qué bonito, ¿va? Qué mensaje más bonito. Pero ¿es suficiente eso? No, no es suficiente que le guste a alguien. No, dicen algunos, si a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, ¿es suficiente con que escuchen? No, tampoco. Bueno, entonces, y la gente dice, bueno, no, si las cosas de Dios son maravillosas, es suficiente que la gente diga que es maravillosa las cosas de Dios, ¿no? Entonces, lo importante debería ser es que la gente lo crea, ¿verdad? Que crea el mensaje del Evangelio. Créeme, yo recuerdo que una vez fui a predicar a la casa de una hermana. Y la hermana ya no vive aquí aquí en Chapeltique, pero resulta que estaba un licenciado ahí, tierno de la hermana, y lo invitó a la hermana a oír el mensaje. Y recuerdo yo que estábamos hablando de mayordomía en ese entonces, y hablé de las ofrendas. Y resulta que después del mensaje se me acerca el licenciado y me dice, bonito mensaje. Bueno, le digo, ¿le pareció? Sí, me dice, bonito mensaje, hay que dar dinero al Señor. Digo, ahora no, pero él era un inconverso. Había entendido el mensaje del hombre, pero no había creído en el Señor Jesús. No era suficiente él. Ahora, y gracias a Dios, que una vez platicando con un pastor de San Miguel, me dice, fíjense, mire, que conoce a fulano de tal. Sí, lo conozco. Ahora entonces, mire que yo lo estoy doctrinando para bautizarlo. ¿Y para qué lo doctrina? Hay que bautizarlo y después lo doctrina. No, me dice que no es así. ¿Cómo no? La Biblia dice que hay que enviar a predicar el Evangelio, ser discípulos, bautizarlos y después enseñarles todas las cosas. Así dice el versículo. Bueno, por ejemplo, nosotros doctrinamos 3 veces. Y ya lo voy a doctrinar porque este licenciado no me va, me digo. No, pues. Entonces, era el yerno del hermano que estaba doctrinando. Ahora entonces, resulta que, qué bendición, ¿no? Qué bendición que las personas puedan creer en el Evangelio. Ahora entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, el día del Señor Jesús va a ser de alegría cuando nosotros podamos verlos a ustedes, que son la iglesia de Dios. Es más, hermanos, fíjense que hay un pasaje que dice que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, el Señor va a estar aplaudiendo a los creyentes por la salvación de estos creyentes. Va a aplaudir y está dando gracias, ¿verdad? Entonces va a dar gloria a Dios por esa salvación de esos creyentes. Ahora entonces Pablo dice, mi deseo es que en el día de Cristo ustedes también sean exaltados. Y es más, la palabra dice que los creyentes van a ser exaltados, ¿verdad? Ahora entonces, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 15 y 16, él dice, con esa confianza que el Señor, bueno, lo reconoce a ustedes como la iglesia de Dios. Ahora entonces, quiero ir primero para que tuviesen una segunda gracia. ¿Cuál es esta segunda gracia? Bueno,
Pablo pensaba visitarlos y no había sido posible. Pero él dice, si Dios me permite ir, voy a pasar por donde ustedes y luego a Macedonia y de Macedonia de regreso a ustedes para que tengan la segunda gracia. Es decir, el hecho de estar ahí, el apóstol Pablo dice, bueno, va a ser algo importante que mi presencia esté ahí, porque no era jactarse, sino más bien para ministrar a la iglesia. Es decir, cuando uno es ministrado por la palabra de Dios, es bendecido. Hay alegría, hay gozo dentro del creyente. Cuando uno es ministrado y la palabra le llega a uno, entonces uno se siente contento de poder entender las cosas y de poder apropiárselas. Fíjense que el apóstol Pablo dice, cuando pase por ahí, por estar un momento ahí, a lo mejor van a tener la oportunidad de tener culto conmigo, voy a predicar la palabra, la primera gracia, ¿no? De que yo esté ahí, de que pueda compartir con ustedes. Luego me voy a ir a Macedonia. De regreso, volveré otra vez a ustedes. Y en otras palabras, ¿verdad? Para que no digan que prometo y no cumplo, ¿verdad? Ahora entonces, la segunda gracia es que iba a estar Pablo con ellos otra vez, predicando allí en la iglesia. Pero algo interesante se encuentra aquí en este versículo 16. En el versículo 16 dice, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ahora, ser encaminado no significa vayan a dejar al hermano Pablo que no conocen por el camino, ¿verdad? Vayan encaminado y le vayan enseñando a dónde es la dirección correcta. No significaba eso. Encaminarlo significaba ayudarle con bienes materiales, con comida, con dinero, para que pudiera emprender su viaje. Entonces, aquí el apóstol Pablo está dispuesto a recibir de ellos. En la primera carta no estaba dispuesto. Pero aquí considera Pablo que ya han madurado un poco y él dice, porque Tito había llevado noticias al apóstol Pablo de que la iglesia había aceptado la reprensión que Pablo les había dado en la primera carta. Y entonces, estaban dispuestos a cambiar. Es más, hermanos, que esto es lo importante dentro de la iglesia, que cuando se predica el mensaje, la iglesia acepte el mensaje y esté dispuesto a cambiar de forma de pensar. Porque me preguntaban en esta semana, ¿y por qué se reúnen tanto y hablan de tanto de la palabra de Dios? Me decía la gente, ¿verdad? Y el Señor que me preguntaba esto, va a un grupo de alcohólicos anónimos. Y le digo yo, ¿por qué va usted al grupo a oír tanto? Y a veces lo mismo. Y a veces reflexiones duras. No, me dije que no nos ayuda a afirmarnos y a dejar la bebida. Pues nosotros necesitamos también escuchar la palabra para alimentarnos. Ahora entonces, llenarnos de la palabra es lo mejor que puede haber. Ahora entonces, y dice, en este momento, ellos habían escuchado la reprensión de Pablo en la primera carta y estaban dispuestos a cambiar. Entonces dice Pablo, ahora es tiempo de que sí me puedan ayudar a encaminarme, puedan aceptar la ayuda de ustedes. Ahora entonces, y cuando la iglesia tiene la capacidad de tener madurez y aceptar el mensaje, se va a ir contenta y no se va a ir triste ni enojado, ¿verdad? Algunos dicen, ya lo han dicho aquí, han manifestado, ¿verdad? Que cuando nos ponemos nosotros al frente a predicar directamente estamos tirando nosotros a los hermanos. No tiene ningún motivo para pensar así. Nosotros predicamos con libertad y es el espíritu. Si hay mensaje de exhortación, pues acepte la exhortación, pero no es
que vaya en mí sí y en no. Ahora en este versículo 19, perdón, el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, ha sido sí en él. Ahora entonces, fíjense bien, Pablo dice, tarea, actuando con constancia, y es lo que quiere decir que no ha estado hablando con jactancia, o se ha ido, o ha hablado con ligereza lo que está diciendo. Más bien, él dice, bueno, cuando fui a predicarles a ustedes, no era una persona variable, que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Es un problema cuando el predicador está enfrente y resulta que está predicando la palabra, un día dice una cosa y el siguiente día se contradice. ¿Verdad que no llega a ningún lado? Como un hermano que me decía, hoy le prediqué a la iglesia la sana doctrina, que bueno hermano, gloria a Dios. Y qué bueno que le predicó el evangelio, que la salvación es por gracia. Gloria a Dios hermano, qué bueno, qué mensaje. Y el siguiente sábado que lo veo hermano, hoy vení duro a la iglesia. ¿Por qué hermano? Porque le prediqué que si no se ponen santificados, no tal. Ay hermano, y entonces ¿qué está haciendo? El sábado pasado predicó que gracia, y ahora dice que no es por gracia, entonces ¿quién le va a creer? Y Pablo, eso es un tanto lo que está diciendo aquí. Mi palabra cuando fui de ustedes fue sí y sí. Nunca teníamos doble ánimo. La predicación de los que me acompañaban, y aquí lo dice, ¿verdad? En el versículo 19 dice, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no ha sido sí en él. Está diciendo, la predicación que nosotros predicamos es solamente sí, aprobando que el mensaje que ellos estaban dando no era contradictorio, sino el correcto, que era la predicación del evangelio. Ellos predicaban el evangelio. Ahora entonces, pero si predicamos el evangelio de la gracia hoy y mañana predicamos otro evangelio, entonces no estamos haciendo nada. Entonces, por eso Pablo dice, yo fui a predicar sí en él. ¿En quién? En Cristo. Si Cristo murió por nuestros pecados, es sí. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es sí, ¿verdad? No era un mensaje variable que iba a cambiar, que hoy digo algo y después mañana digo otra cosa, no era así. Entonces, Pablo dice, el mensaje que nosotros predicamos era el mensaje correcto. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, todas las promesas de Dios son en Él sí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que las promesas de Dios son confiables. Dios no miente. ¿Por qué acaso puede mentirnos Dios, hermano, en sus promesas? No. Entonces, todas las promesas del Señor son sí. Y si Pablo predicaba las promesas del Señor, por ejemplo, una de las cosas es que mucha gente no entiende la seguridad eterna. La gente a veces entiende que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, pero cuando le decimos, y esta muerte y este sacrificio de Cristo significó nuestra salvación para siempre.
Y cuando decimos para siempre, la gente empieza a tambalear, ¿verdad? Y empieza, ¿y cómo es posible eso? Yo pienso que somos salvos por la muerte de Cristo, pero que nosotros necesitamos santificarnos para poder ser aceptados delante de Dios. Entonces no ha sido salvo. El Señor lo salvó de una vez y para siempre. Y la santificación posicional es para siempre. Lo que Cristo hizo es para siempre. Ahora, en lo que vayamos en la santificación práctica, día con día, estamos batallando y luchando, ¿verdad? Por no ofender a Dios, pero a veces lo ofendemos y caemos en circunstancias que no debería de ser, pero a veces fallamos. Ahora entonces, Él dice, bueno, todas las promesas de Dios son en Él sí, es decir, Dios es la verdad de Dios, no se puede contradecir. Lo que Dios ha prometido es que se lo va a cumplir, y las promesas de la seguridad eterna es para siempre. Fíjense Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa de Dios. Ahora entonces, y que el que crea en el Señor Jesús no será echado fuera, ni será arrebatado de mi mano. Entonces significa que hay una seguridad eterna, y algunos, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad?, mayor que puede tener la gente. Ahora entonces, versículo, y cuando dices, son en Él sí y en Él amén, significa así sea, ¿verdad? Entonces está diciendo Pablo, son sí, amén, o sea, así sea. Entonces, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, Pablo dice, lo que estamos hablándoles nosotros a ustedes, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, la administración de la palabra, no son para gloriarnos nosotros, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, y el que nos ungió es Dios. Ahora, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahora, ¿y qué es la confirmación? ¿Qué es la confirmación? Bueno, ¿qué es la confirmación? Asegurar que, por ejemplo, el apostolado de Pablo era una verdad y que lo confirmaba era Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar que el apostolado de Pablo era correcto? Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, y no por hombres, sino puesto por Dios. Ahora entonces, el que nos confirma es Dios. Nos confirma es Dios. Y mire, aquí en estos versículos hay seguridad eterna. El que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahora está Dios Padre y está Dios Hijo, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora entonces, el cual nos ha sellado el Espíritu. Está Dios presente aquí, está Cristo presente y está el Espíritu Santo presente. Entonces, Él dice que el Espíritu los ha sellado. ¿Y qué es el sello? ¿Qué es el sello? Bueno, el sello, fíjense bien, es un símbolo de propiedad. Cuando alguien le pone el sello a una vaca, que es el fierro que nosotros le dimos, ¿verdad? Lo sella. ¿Qué significa? ¿De quién es esa vaca? Del dueño del fierro. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, significa que nosotros ya somos propiedad de Dios, somos
propiedad de Dios. Ahora, somos propiedad de Dios. Ahora, ¿qué son las arras? ¿Qué son las arras? Las arras es un símbolo de garantía. Garantía. Significa que ese sello es la garantía de que nosotros somos la propiedad de Dios y que ya no le pertenecemos a nadie más. Ahora, siendo la propiedad de Dios, ¿podemos ser propiedad del diablo, hermano? No. Porque algunos ahí dicen, bueno, ahí tienen ese problema. No, dice, pero el diablo es poderoso. El diablo no es el todopoderoso. Dios le da cierto poder para establecer el plan que Él tiene. Pero Dios puede controlar al diablo, ¿no? Sí, lo puede. Ahora, y dice en la primera carta del apóstol Juan, él dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, entonces, las arras del Espíritu en nuestros corazones, es decir, Dios nos ha sellado, somos propiedad de Él. Y entonces, eso significa que le pertenecemos a Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo le pertenecemos a Dios? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y cómo sabemos? Y quizás con esto vamos a terminar. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Versículo 13. Dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, fíjense bien que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál palabra? El Evangelio de vuestra salvación, dice el apóstol, y habiendo creído en el Evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de vuestra herencia. ¿Hasta cuándo fuimos sellados? ¿Hasta cuándo? Versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso significa que cuando Cristo venga a llevar su iglesia, el creyente, a través de haber sido sellado en el momento de la salvación, de haber creído el Evangelio, nos va a llevar ese sello hasta el día de la redención, cuando Cristo venga a llevar a la iglesia. Ahora, allá en el cielo podemos ser condenados, hermanos. No, cuando seamos llevados de ir para allá, nadie nos puede decir, bueno, vamos a condenar. No, es más, desde el momento que usted creyó, nadie lo puede mandar al infierno ya. Desde el momento en que usted creyó, ya nadie lo puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados, somos propiedad de Dios, y Dios ha prometido llevarnos con ese sello hasta el día de la redención. Entonces significa que tenemos una seguridad eterna. Una seguridad eterna. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Este versículo. Fíjense bien, dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Él dice Pablo, yo no he querido ir todavía a donde ustedes para no darles una exhortación como se la merecen.
sido indulgente, dice, hermano, he sido indulgente. Es decir, porque si hubiera ido Pablo antes, en lugar de mandarles la carta, los hubiera ido a reprender duramente dentro de la iglesia. Pero dice, por ser indulgentes no fui. Y porque a Pablo lo consideraban que era un hombre débil, incapaz de enfrentar a los creyentes y decirles la verdad. Así pensaban el grupo de corintios que estaban en contra de él, un debilucho. Ahora entonces, pero él dice, por ser indulgente no he ido a vosotros y decirles la verdad en su carta. Ahora, ¿es bueno hablar detrás o hablar de frente, hermano? De hablar de frente. Pero Pablo, en lugar de ir y reprenderlos personalmente, mejor les mandó una carta. Y después dice, pues, y Pablo estaba preocupado por ellos, por cuáles iban a ser sus reacciones, y entonces Pablo estaba esperando a Tito con la respuesta de esa carta. Y entonces Tito le trajo buenas noticias, que ellos habían aceptado la reprensión. Entonces Pablo se alegró. Ahora dice Pablo, por ser indulgentes, que no he ido con ustedes, no porque tengo el valor de decirles la verdad en la carta. Así, entonces, y terminamos con el versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Dice Pablo, no para enseñorearnos de ustedes y de vuestra fe, sino más bien da alegría, hermanos, cuando la gente corrige su vida, ¿verdad que sí? Cuando la gente tiene cambios en su vida, da alegría. Es por gozo, dice Pablo, que lo hacemos, no para enseñorearnos de ustedes. Es por gozo, por alegrarnos que ustedes realmente están entendiendo el mensaje, que la fe de ustedes está firme, que no cambia. Y nos alegramos cuando los creyentes de la iglesia son firmes en su fe, que nadie los hace mover, ¿verdad?, de lo que creen. Entonces, hermanos, este capítulo nos ha enseñado algunas cosas fundamentales. En primer lugar, que Dios es Dios de la consolación, que nosotros somos atribulados para que podamos consolar a otros también, y que a través de esa consolación nosotros aprendamos a consolar a los demás, ¿verdad? Es decir, las tribulaciones que vienen al creyente por algo, es como un resultado bueno. Ahora, y también el apóstol Pablo anima aquí a los creyentes a entender que ellos son sinceros como apóstoles, su apostolado es sincero, su ministerio no es un ministerio falso, es verdad, y que ese ministerio ha sido para ayudarles a ellos a entender la gracia de Dios. Vamos a ver.